Buenos días a todos nuestros asistentes. Bienvenidos a un espacio más que 5Soft y Bitácora han organizado para ustedes. Me presento, mi nombre es María Fernanda Caballero, hago parte del equipo de Bitácora, el producto de nómina de la casa de software 5Soft. El día de hoy vamos a hablar de la reducción de la jornada laboral en Colombia en compañía de la doctora María Lucía Barrera. Antes de arrancar con el tema, algunas recomendaciones. A lo largo de la sesión vamos a dividir el tema en dos grandes temas importantes. El primero son las jornadas de trabajo existentes en Colombia y el segundo es la reducción de la jornada laboral que vamos a aplicar en el próximo semestre. Pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar cada sesión trataremos de responderles. En alianza con la firma Barrera Palacio Abogados, hemos creado este espacio. El día de hoy nos acompaña la doctora María Lucía Barrera, como les mencionaba. Ella es abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y socia también de la firma Barrera Palacio Abogados. Doctora María Lucía, buenos días y bienvenida. Bueno, muchas gracias María Fernanda y muchas gracias a todo el equipo de 5 que hace posible que estemos reunidos acá de manera virtual, un grupo grande, interesado en conocer y profundizar acerca de estos temas tan importantes como es la jornada de trabajo. Y pues, ¿por qué es tan importante? Porque ya tenemos una ley que se hace efectiva, bueno, ya está vigente por supuesto, pero que tendremos que comenzarla a implementar paulatinamente a partir de este 15 de julio del 2023. Así que como les decía María Fernanda, pues vamos a tener el tiempo para poder revisar las jornadas de trabajo actuales, poder entender qué es la jornada ordinaria, cuáles son las excepciones que existen y atender algunas preguntas que ustedes deben seguramente tener para luego darle paso y poder hablar ya en concreto, en detalle, sobre lo que es la disminución de la jornada laboral que nos impone un gran reto, la Ley 2101 del 2021. Pero antes de empezar, pues yo quiero invitarles a todos ustedes que vayan al chat y ahí van a encontrar un link, un enlace donde encuentran esta autorización para el tratamiento de datos que nos faculta a nosotros, Barrera Palacio, la firma de abogados especialistas en Derecho Laboral y en Seguridad Social, nos autoriza para poderlos invitar a otros webinars, poderles enviar infografías e información acerca de todas estas novedades, porque pues ustedes comprenderán que esto está muy caliente en este momento. Tenemos reforma a la salud, tenemos reforma laboral, tenemos reforma pensional, entonces queremos a todos ustedes hacerlos partícipes y por eso necesitamos que nos den esa autorización en el tratamiento de datos, repito, que se encuentra ya en el chat. Y en segundo lugar, pues quiero informarles que gracias a la invitación que nos hace 5, pues Barrera Palacio quiere entregarles en el transcurso de este webinar, poderles entregar 5 checklists, es decir, vamos a hacer unas rifas para que 5 personas que asistan desde ahora hasta el final de este programa puedan beneficiarse de una herramienta súper valiosa que hemos creado que se llama el checklist laboral, que es simplemente un autodiagnóstico para prepararse para las visitas del Ministerio de Trabajo, que por estos días están siendo abundantes y sorpresivas. Entonces, qué bueno que uno pueda realizarse un autodiagnóstico y de esa manera poder entonces presentar o conocer cuáles son las acciones a seguir. En ese orden de ideas, pues vamos entonces a darle paso a nuestra presentación. Muy bien, entonces, como les mencionaba, pues es muy importante en primer lugar que podamos hablar acerca de lo que es la jornada de trabajo y de lo que son las excepciones. A hoy, antes de la entrada de vigencia de esta nueva modalidad no, de esta reducción de la jornada de trabajo. Entonces, en primer lugar, pensemos siempre en qué es jornada ordinaria, porque entendemos que todos los que estamos aquí presentes somos personas que necesitamos o trajinamos el derecho laboral de manera permanente en la contratación, descontratación, pagos, nómina, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender qué es la jornada ordinaria de trabajo. Y generalmente uno dice, no, 8:48. Pues no es la respuesta adecuada porque la jornada ordinaria de trabajo es el tiempo convenido entre las partes y a falta de esta, pues será la máxima legal que a hoy se mantiene 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Esta es la razón por la cual nos permite tener trabajadores medio tiempo, porque repito, la jornada ordinaria de trabajo es el tiempo convenido por las partes. Entonces yo tengo una persona de lunes a sábado, medio tiempo. ¿Cuánto trabaja? 24 horas a la semana. Esa es la jornada ordinaria de trabajo. Y a falta de esta, pues será la máxima legal
y a hoy la tenemos como 8 horas diarias, 48 horas a la semana. ¿Qué tenemos hoy? Días laborables de lunes a sábado y el domingo sigue siendo, hasta el momento, estamos pendientes de la reforma laboral, es un día de descanso obligatorio y remunerado, al igual que los festivos. De manera tal que cuando hablamos de jornada ordinaria, pues entendemos el tiempo convenido entre el lunes y el sábado. Ya, si necesitamos trabajar un domingo, necesitamos trabajar un lunes festivo, pues ahí estamos hablando de unas jornadas especiales con unas remuneraciones y recargos especiales. ¿Cuál es el trabajo diurno y el nocturno, como se ha manifestado aquí en la ley? Pues todos sabemos que no hace referencia al día y a la noche necesariamente, sino el trabajo diurno es el que se presta entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, y el trabajo nocturno es el que se presta entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, que ustedes sabrán que estamos en este momento atentos a una reforma laboral para que esto pues se cambie y se modifique, pero a hoy, repito, esto es lo que tenemos. ¿Por qué es importante? Es importante para efectos de los recargos correspondientes a las horas extras diurnas o nocturnas y a los recargos nocturnos poder comprender y entender cuál es esa, en qué jornada, si es de la diurna o es de la nocturna, se está trabajando. Recuerden, antes de que se me olviden, acuérdense de hacer las preguntas y formularlas en su respectivo chat. Muy bien. Dentro de esa jornada laboral tenemos un espacio importante que es la jornada, pues, el tiempo del almuerzo, el descanso para la cena, en fin, de acuerdo a la jornada que ustedes tengan en ese momento, y eso no se considera parte de nuestra jornada laboral. ¿Cuánto es el tiempo para cenar o para almorzar? Pues no, es el que determine la empresa a través de su reglamento de trabajo, porque dependerá de cada empresa. Si es una industria donde suministran la misma alimentación, pues seguramente media hora, pero si estamos hablando de Ibagué o de una ciudad intermedia, pues seguramente queremos que sea 2 horas para poder almorzar, para poder cenar, repito, dependiendo de la jornada entonces correspondiente. ¿Qué es lo importante que quiero señalar con esto? Que este tiempo de descanso no se computa dentro de la jornada laboral, dentro de las 8:48 que estamos hablando. Muy bien. Todo ese tiempo que excede la jornada ordinaria, la que ustedes tienen convenida dentro de ese reglamento de trabajo, ojo, dentro de ese reglamento de trabajo, lo que excede ese tiempo convenido es lo que nosotros denominamos, o la ley denomina, el trabajo suplementario de horas extras. Excede la jornada ordinaria. No es que exceda las 48 horas, sino excede la jornada ordinaria. Y perdónenme que sea tan repetitiva, pero la jornada ordinaria es el tiempo convenido entre las partes, ¿sí? Entonces, si es medio tiempo y son 4 horas diarias y me trabaja más a solicitud o a demanda del empleador, pues estamos hablando ahí en ese momento de trabajo extra. Recordemos, máximo 2 horas extras diarias, máximo 12 horas extras a la semana, ¿sí? Y recordemos, autorización, a hoy se encuentra vigente, autorización ante el Ministerio de Trabajo para que nos permita trabajar este tiempo suplementario, porque se requiere de una resolución especial, se requiere de un análisis y un estudio por parte del Ministerio previo a una serie de documentación que tiene mucho que ver con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces es importante que ustedes puedan tener en cuenta la resolución aprobatoria por parte del Ministerio, la publicación de la misma en cartelera conforme lo dice la resolución, y trabajar máximo 2 horas extras al día, máximo 12 horas extras a la semana. Esto es la regla general, esto no es, si yo tengo 12, entonces puedo trabajar hoy 8, no. 2 diarias, 12 horas a la semana. Y esto es súper importante porque, como les decía, el Ministerio de Trabajo por estos días está haciendo visitas sorpresivas independientemente del tamaño de la empresa y independientemente del sector, porque muchas veces uno alertaba, oiga, están llegando donde las petroleras, están llegando a puertos. No, aquí están llegando a las flores, a los puertos, a cualquier empresa está llegando de una manera sorpresiva, y lo primero que hace el ministerio es pedir esa documentación básica legal, y una de ellas es pues el reglamento de trabajo, por supuesto, el reglamento de higiene y la resolución de las horas extras. Además de eso, de poderlas llevar diariamente y poderle entregar al trabajador, hoy usted tiene que trabajar 2 horas extras, o sea, hay un formato, una liquidación que toca mandarle al trabajador de manera diaria. Muy bien, estas horas extras, como ustedes saben, si se trabajan en el trabajo diurno,
que no es en el día, o en el trabajo nocturno, pues tienen unos recargos correspondientes que ustedes ya saben y además Bitácora la hace de maravilla, entonces pues este fabuloso software no nos presenta ninguna complicación en eso porque ya sabe que si se trata de una hora extra diurna se liquida con el 25% de recargo adicional al valor de la hora y si es nocturna del 75%, de manera tal pues que no tenemos que hacer esos ejercicios porque Bitácora perfectamente lo hace y saca el resultado como es. Es simplemente entender. A diferencia de la hora extra, tenemos el recargo nocturno. De aquellas personas cuya jornada ordinaria, ese tiempo convenido entre las partes, lo tienen que realizar en el trabajo nocturno, es decir, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana tienen que realizarlo. Caso típico, pues un mesero de un restaurante, de un bar, una enfermera, un médico que tiene su jornada ordinaria que trabajarla, que prestarla en el trabajo nocturno. Entonces la enfermera nos llega a las 10 de la noche y sale a las 6 de la mañana. Ahí no hay extras, ahí estamos hablando de 8 horas, pero tiene un recargo nocturno por el simple hecho de trabajar en la noche, que tiene un desgaste personal, físico, familiar, y por tanto la ley ordena el reconocimiento del 35% del recargo sobre ese valor de la hora ordinaria, tema pues que se mantiene en este momento. ¿Quiénes están excluidas de la regulación de esa jornada máxima legal que acabamos de mencionar? Pues dicen de los trabajadores de dirección, abuso y confianza. Mentiras, trabajadores de dirección, manejo y confianza, ¿no? Y recordemos quiénes son ellos. Pues nos vamos al artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo y ahí nos da algunas pautas de quiénes son, pero nos tenemos que ir a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en donde nos dice dirección. Los que dirigen esta organización, los representantes del empleador, pues ellos deben trabajar, y perdónenme la expresión, horas cráneo, no horas nalga. O sea, ellos tienen que entregar efectivamente un resultado y por esa razón están excluidos de los 8 por 6, 48, ¿no? Ellos, pero por supuesto, están dentro de una jornada general, pero no van a tener derecho a reclamar una hora extra. Y lo mismo podemos hablar de los trabajadores de confianza, que si bien todos somos de confianza, pues hacemos referencia a aquellos trabajadores que no son de dirección, que no se encuentran en la parte más alta de una organización jerárquicamente hablando, están dispersos en la misma, pero tienen una característica en común. ¿Cuál es? Tienen personal a su cargo. Y a ellos nos referimos como trabajadores de confianza excluidos de ese derecho a esa hora extra, excluidos de la regulación de la jornada máxima legal. Y en tercer lugar, pues encontramos a los trabajadores de manejo, los que dirigen los destinos financieros de la empresa, no los que manejan plata, el cajero no, son los que dirigen los destinos financieros como un tesorero, un gerente financiero. Muy bien, entonces ellos estarán excluidos y hablamos también de otro grupo menos frecuente como son los vigilantes simplemente cuando residen en el sitio de trabajo y su única función es vigilar, ¿sí? Cuidar un lote de una constructora que está esperando cuándo construir, pues ellos están excluidos de la regulación. Y por último, los trabajadores que realizan actividades que son discontinuas o intermitentes. Muy bien. Ellos están excluidos. Ahora miremos algunas excepciones de esa jornada laboral. Es decir, cuando hablamos de excepciones, que pues lo primero es la regla general, 8 por 6, 48 de lunes a sábado, lo que acabamos de ver. Pero hay unas excepciones que están establecidas en la ley que es preciso entenderlas, comprenderlas y ajustar si efectivamente estamos bien dentro de nuestro tema laboral al interior de la empresa. En primer lugar, pues estamos hablando de aquellas labores que son insalubres o peligrosas, donde el gobierno nacional vía decreto pues ha establecido unas jornadas inferiores o unas jornadas diferentes. Y el caso típico son los trabajadores de los rayos X, ellos tienen una jornada diferente a 8 por 6, 48. Ahora, un piloto no trabaja 8 por 6, 48, él tiene un número de horas de vuelo. Cuando estamos hablando de esas actividades insalubres, peligrosas, dependiendo de donde ustedes estén trabajando en este momento, pues es necesario mirar a ver si tenemos un decreto especial o particular que debamos aplicar cuya jornada sea inferior o diferente a la que acabamos de mencionar. En segundo lugar, y me imagino que aquí no hay muchos casos de esos, son trabajadores menores de edad. Es decir, los menores de 18 años necesitan, además de un permiso especial por parte del Ministerio de Trabajo, pues tienen unas jornadas súper especiales y diferentes y
por esa razón tenemos que mirar si es mayor de 15, 16 o 17 años y poder entender que hay unas jornadas diferentes, las cuales no vamos a detallar, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Tercera gran excepción, y esto lo trajo la Ley 50 de 1990, lamentablemente con muy pocos resultados positivos, no vemos la cantidad de empresas que estén interesadas en esto, y es la jornada de 6 por 6, 36. Es decir, en aquellas actividades que sean de turnos donde no se pueda suspender, es decir, sin solución de continuidad, como por ejemplo una planta productora de plástico. Es una máquina que no se puede apagar 365 días al año, tiene que estar permanentemente prendida y tiene que tener un inspector, un trabajador ahí enfrente. Entonces lo que permite es tener 4 turnos de trabajo, cada uno de 6 horas durante 6 días a la semana, de manera tal que el trabajador labora 6 horas diarias, 6 días a la semana, tiene necesariamente un día de descanso obligatorio a la semana, que no tiene que ser domingo, puede ser cualquier día, primera gran excepción de la ley laboral, y va a tener derecho como mínimo a un salario mínimo legal mensual vigente, como mínimo por trabajar 36 horas. Y aquí funciona una compensación. ¿En qué consiste esa compensación? En que el empleador debe pagarle como mínimo el mínimo, pero el empleador se abstiene, no tiene la obligación de pagar ni del recargo nocturno cuando su trabajo coincide en el trabajo nocturno, ni tiene que pagarle los recargos dominicales o festivos cuando esto se dé en domingo y festivo. Entonces, lo que vemos ahí es una compensación. Yo te doy un mínimo por 36 horas, pero tú me das tu trabajo en la noche, tu trabajo en los domingos y festivos. Le repito, pues con muy poca frecuencia vemos este tipo de excepción. ¿Y cuál es la razón? Pues que necesitamos un quinto hombre más. ¿Por qué? Porque si cada trabajador debe descansar un día a la semana, pues debemos tener un supernumerario, alguien más que haga parte de este equipo, y puede ser que esta operación se nos vuelva pues realmente costosa y compleja. Y esa es la razón que no la vemos como tan práctica. Una cuarta excepción la trae la ley 789 del 2002, pues en aquella oportunidad el presidente de la ANDI, pues lo que buscaba con los industriales es, venga, maestros, esto aquí no es 8 por 6, 48. Cuando yo tengo que recoger café, yo tengo que recoger café. ¿Cuándo? 24 horas al día. Cuando me llega el buque al puerto, ¿yo qué tengo que hacer? Descargar la mercancía. Eso no es 8 por 6, 48. Eso no funciona así. Permítame tomar las 48 horas y repartirlas de acuerdo a mis necesidades. Pero bueno, eso no tuvo eco en el Congreso de la República por varias razones que ya mencionamos, y por tanto la norma quedó redactada en su oportunidad de la siguiente manera: jornada flexible donde el trabajador labora máximo 6 días a la semana, puede laborar mínimo 4 horas, máximo 10 horas, y debe descansar un día a la semana, que no necesariamente es el domingo. Posteriormente, esas 10 horas se vieron recortadas por 9 a raíz de esta ley que vamos a ver hoy, la ley 2101 del 2021, quedó disminuida de 10 a 9, y eso sí entró en vigencia en julio del 2021, para que lo tengan en cuenta si ustedes tienen esa jornada flexible. Esa la vemos con frecuencia en aquellas actividades que nos permiten identificar los tiempos y los movimientos, como por ejemplo en el telemercadeo. Cuando hay mucho tráfico, entonces aplico una jornada. Cuando me disminuye el tráfico, pues aplico otra jornada. Y me permite tener, por eso se llama flexible, esos movimientos semanales dependiendo del tráfico que yo tenga de trabajo, del volumen que yo tenga de trabajo. Lamentablemente estamos limitados a mínimo 4 horas, a máximo 9 horas, y a veces eso se convierte en una camisa de fuerza. Pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque eventualmente pues lo pueden llegar a necesitar. Entonces, es absolutamente necesario que ustedes lo consideren. Si se llega a implementar en la empresa, pues es necesario que esto esté acordado con el trabajador por escrito, o bien en el contrato de trabajo, o bien en un documento aparte, y saber el trabajador que tiene una jornada flexible que atiende a las necesidades propias de la empresa, y poder hacer una capacitación pues en este sentido. La quinta excepción, que esa sí la utilizamos y de pronto con piloto automático, yo creo que ni siquiera somos conscientes de la existencia, porque se da con gran frecuencia en
en las empresas, en las oficinas. Y es, tomo las 48 horas y las reparto de lunes a viernes. Y me dan de premio el sábado y el domingo de descanso. Entonces, yo amplío mi jornada diaria sin que el exceso constituya hora extra, como lo acabamos de ver en la regla general. No, no hay hora extra. Las 48, porque hoy son 48, las trabajo de lunes a viernes y mi premio, mi gran bombón es que el sábado descanso, pero requiero descansar las 24 horas del sábado. Esto se puede hacer, documento escrito fundamental, y de esa manera yo puedo cuadrar lunes, martes, miércoles y jueves, 10 horas diarias. Ahí van 40 y el viernes 8 horas. Ahí están las 48 horas. O como lo hacen algunas empresas, 9.5 diarias multiplicado por 5 nos da 47.5. Como ustedes quieran, pues lo pueden entonces tener en cuenta. Lo importante es que sean conscientes ustedes de la implementación de esa gran excepción, porque de esa manera el trabajador no debe venir al trabajo el sábado, porque ahí hay un gran error y simplemente les dejo ahí como la pequeña duda. No, vengan 9 horas diarias por 5, son 45 y el sábado me viene 3. Ajá, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Quién te autorizó a hacer esa operación? No, es un mix entre esta excepción y la anterior. No, ojo, porque solamente podemos apelar a las excepciones que claramente nos establece la ley laboral. Entonces, por eso, de lunes a viernes reparto las 48 horas, ¿sí? No constituye hora extra el tiempo adicional y, por tanto, el sábado lo debo descansar. ¿Qué va a pasar cuando vayamos a implementar la reducción de la jornada de trabajo? Que ya no serán 48 horas a la semana, sino serán 47 y por tanto tendremos, como ya lo vamos a ver más tarde, tendremos que hacer entonces las reformas dentro del reglamento de trabajo respectivo. Muy bien, otra excepción es así, yo creo que por eso tengo tantas ganas, es complicada, ¿cierto? Y lo que nos está diciendo es, en trabajo por turnos me permite que yo haga un ejercicio particular. Yo tengo una dinámica donde no puedo parar en la empresa y necesito que haya un operario trabajando 24 horas al día. Como eso no lo puedo hacer, entonces me permiten aumentar las 8 horas diarias, aumentar las hoy 48 horas a la semana, ¿sí? Sin que haya lugar a horas extras en ese momento, pero en un ejercicio trisemanal, es decir, semana 1 más semana 2 más semana 3, no debo laborar más de las 48 horas a la semana. Si yo tomo 48 más 48 más 48, me da 144 horas. Entonces le dice, aumente las 8, aumente las 48 de la semana, pero vigile y controle que en un ejercicio trisemanal no me trabaje más de 144 horas. Entonces, la utilizamos, por ejemplo, en los campamentos de petróleo. Es pues muy bien utilizada, muy bien recibida, porque la gente que está allá está confinada. Es decir, a trabajar. No es que salga a las 6 y oye, vamos al cine o voy para la casa de la tía. No, son personas no confinadas, pero están dentro de un campamento trabajando y pues lo que quieren es, oiga, yo le trabajo duro y pues después deme unos días de descanso. Entonces, en muchas oportunidades trabajamos 10, incluso 12 horas, pero vamos a tener al final de la jornada trisemanal, vamos a tener un par de días libres, quizás 4, quizás 5, o como muchos de ustedes lo conocen, 14/7, donde ahí podemos visualizar claramente este tipo de jornada. ¿Qué recomendaciones hay cuando vamos a atender esta jornada? Esta jornada se debe leer y estudiar. Lamentablemente, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 165 no es que sea tan robusto, si no me da esa normita, pero sí yo tengo que conocer qué es lo que me dice la Corte Suprema de Justicia, qué dice el Ministerio, qué me dicen los autores sobre el particular, porque todavía funciona como un poquito en zona gris. La Corte Suprema de Justicia nos ha dicho que si trabajamos más de 144 horas después de las 3 semanas, hay lugar a horas extras. Y eso es una gran novedad porque ustedes saben que hoy medimos las horas extras diarias, ¿cierto? 1 o 2, martes 1 o 2 y así sucesivamente. Aquí la Corte nos dice, espérese el ejercicio trisemanal, superó las 144, páguele las horas extras. Entonces, sí es importante que hagan un estudio sobre el particular en el momento de la implementación
adaptación, porque esto necesita de varios actores y pues ojalá que haya un abogado ahí que esté pendiente de cómo implementar esta jornada. Y finalmente, un tema que muchas veces se olvida es que esta jornada debe tener un documento escrito, trabajador y empleador, que efectivamente lo acuerde. Muy bien. Y finalmente vamos a hablar dentro de estas jornadas o estas excepciones, la ley 1857, que si ustedes se acuerdan, esta ley es una ley de familia donde nos incluyó un par de artículos y nos dijo, oiga, ustedes tienen que tener una jornada semestral, ¿sí? Ya la vemos. Pero aquí lo que me dijo es, las empresas podrán implementar jornadas de trabajo diferentes con el fin de facilitarle a los trabajadores el acercamiento a su núcleo familiar. Por ejemplo, familias que tienen hijos con discapacidad, pequeños que tienen que ser atendidos en diferentes terapias, adultos mayores, discapacitados, o sea, una serie de situaciones que yo creo que hoy pues prácticamente todos tenemos en nuestra vida en un momento determinado. Entonces le dice, empleador, póngase los zapatos del otro y facilítele la vida para que este trabajo realmente se lo pueda gozar y permítale tener diferentes horarios de trabajo. A título de ejemplo, la hora de ingreso puede ser a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8 o a las 9 de la mañana. Y la hora final, pues entiendan ustedes, 4, 5, 6, pues lo que les dé la jornada. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda escoger. Y esto sí fue útil en pandemia. Y recuerdo el caso de una pareja que tenía un bebé de 6 meses y entonces el trabajador logró que, la trabajadora logró que ella comenzaba a trabajar a las 4 de la mañana y ella terminaba a las 12 del día. Y su pareja, su esposo, comenzaba a trabajar a la 1 de la tarde y terminaba a las 9, 10 de la noche, lo que correspondiera. Esto con el fin de poder atender el crío que estaba desatendido en plena pandemia. Entonces, esto lo trae la ley 1857, donde dice podrán. En la reforma laboral que se encuentra en este momento en el Congreso de la República, claro, si lo van a sesionar, allí lo tienen ya claramente entonces implementado. Pero quiero hablar de una cosa aquí en particular y es la siguiente porque me va a servir para la segunda parte que tenemos programada y es que esta ley nos trajo igualmente la obligación para todas las empresas de concederle a los trabajadores una jornada semestral. Entonces, el tema se veía muy sencillo. El que lo hizo le pareció muy chévere que escogiéramos, ay, este viernes nos vamos todos los de la oficina y nos vamos al Parque Simón Bolívar y hacemos una actividad grupal maravillosa y yo voy a contratar el asado y el señor de la ternera a la llanera, colombianita, cero trago, por supuesto, bien rico, y nos vamos a reunir y cerramos la oficina y nos vamos el viernes. Entonces, pues se quedaron pensando y dijeron, oiga, sí, como difícil, ¿no? No vemos a una clínica con médicos y enfermeras todas en el Parque Simón Bolívar y los enfermos ahí solos. Bueno, entonces pueden ustedes organizar esa actividad con la Caja de Compensación Familiar y pueden organizarla también, muy difícil. Ahora vayámonos al costo, muy costoso, porque no era el trabajador, sino su grupo familiar. Y su grupo familiar puede ser sus 3 hijos, su pareja, pero además viven con el abuelito, con la abuelita y con el hermanito. O sea, esto era un paseo bien grande. Entonces, la ley, por fortuna, termina diciendo, bueno, déles una jornada semestral. Es decir, déles un día libre, que incluso muchas personas salieron a decir, oiga, 2 días más de vacaciones. ¿No? Eso dejó mucho que desear. Lo cierto es que esa ley existe hoy en este momento, donde las empresas tienen que entregar jornada semestral a todos sus trabajadores. De cualquiera de las 3 maneras que lo acabo de mencionar, la más práctica es la última, donde uno escoge determinadas fechas. Por ejemplo, les doy ideas: el miércoles de Semana Santa, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, qué tal el día del cumpleaños, o cuando estamos en esa jornada escolar de octubre. Entonces, un día, bueno, escójalo, pero lo importante es que lo reconozcamos porque está establecido entonces en la ley. Ya vamos a ver con esta disminución de la jornada laboral cómo funciona, pero a hoy constituye entonces una obligación. Entonces, señores, pues acabamos de ver las generalidades de las jornadas de trabajo desde la regla general y sus diferentes excepciones, como un contexto general para entrar ahorita más tarde a hablar de lo de la disminución de la jornada laboral. Quisiera saber, María Fernanda, si tenemos alguna pregunta en el chat, alguien curioso que quiera saber algo en particular y que aquí lo podamos entonces aclarar.
mientras que nos vayamos a nuestro segundo tema. Por ahora no se han animado, creo que todo está claro. Pueden levantar la manito también ahí en el Teams si necesitan participar, pero por ahora no hay preguntas. Ay, Dios mío, o todo muy claro, O todo muy claro, o todo muy claro. o todo muy claro. Muy Sí. bien. No olviden todos ustedes que en el chat tenemos el link y es súper importante que ustedes llenen la información, la puedan diligenciar para que nos den la autorización en el tratamiento de datos, repito, y de esta manera ustedes beneficiarse pues de la información, infografías, webinars, documentos que nosotros podamos entonces salir. Muy bien. Como lo ha manifestado. Perdón, llegó una, se animaron. A ver, una, ok, muy bien. La número 3 se gana un premio. A ver, dale. Doctora María Lucía, ¿la jornada del Día de la Familia debe ser un día completo o puede ser mediodía si es el caso en que se otorga el tiempo? Dependiendo, porque es la jornada del trabajador. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo trabajo de lunes a viernes y me dan el viernes libre, tiene que ser el viernes libre, todo el viernes. Pero si yo trabajo de lunes a sábado y el sábado trabajo mediodía y me dicen, tiene el sábado como jornada de familia, pues ese día será mediodía. Pero lo cierto es que es la jornada del trabajador y la entendemos como su jornada del día, que puede ser de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas. Es la jornada del trabajador. Bueno, aquí complementa la pregunta y dice, si la empresa genera el espacio y si la jornada es de lunes a viernes, ¿se puede hacer un sábado esa jornada? No, la idea es que el sábado es un día de descanso en esa empresa y lo que nos ha manifestado tanto la ley como los otros conceptos del Ministerio de Trabajo es que, pues, obviamente se pueda tomar entre semana, ¿no? Cuando haya jornada laboral, porque si no sería, deme un día, mi día de descanso, me tengo que ir al Parque Simón Bolívar, no quiero. Es mi habitual. Exactamente. Bueno, creo que nomás aprovechemos. A ver, aquí tengo a 2 personas en el estudio, entonces dame un número del 1 al 50. 22, listo. Entonces de 22, ya María Fernanda está mirando de quiénes se inscribieron y el número 22 tendrá entonces un premio por parte de 5 y Barrera Palacio va a tener el derecho a un checklist laboral totalmente gratuito. Tomaremos su correo electrónico y se lo hacemos llegar, que no es nada distinto a un autodiagnóstico para saber cómo estamos cumpliendo la ley laboral y de la ley de seguridad social y si estamos bien preparados para una eventual visita del Ministerio de Trabajo. ¿Quién es el ganador? Le di la suerte a caramba. Jorge Blanco de Papcol. Jorge Blanco de Papcol. Muy bien. Entonces, aquí tomamos nota. Cliente de 5, aquí le haremos llegar entonces por parte de la firma Barrera Palacio, le haremos llegar entonces su checklist laboral. Diligéncialo si tiene alguna duda o alguna inquietud, pues simplemente nos lo hace saber. Y todos los que estén interesados, pues pueden igualmente ir a la www.barrerapalacio.com y ustedes van a encontrar ahí pues nuestro Place Market para que puedan ustedes curiosear de qué se trata ese checklist y qué tal, de pronto pues lo compran para hacer ese autodiagnóstico y prepararse para el ministerio. Segundo, otro número, rápido. 33. Bueno, ¿quién se inscribió el número 33? ¿Quién le doy la suerte? La suerte, muy bien. Ángela Quintero de las Galias. Ok, Ángela Quintero de las Galias, entonces también, igualmente haremos llegar en la tarde de hoy pues este checklist laboral. Muy bien, si no tenemos más preguntas, entonces vamos a revisar. Aquí estoy pendiente de otras 2 preguntas. María Fernanda. Ah, ya. Ok. Aquí ya encontraron, no hay problema. A ver, Lady. ¿El Día de la Familia debe ser impuesto por el empleador? Si el trabajador no está de acuerdo en el día otorgado, ¿qué puede pasar? Bueno, generalmente el que da las órdenes y las instrucciones es el empleador. Y el empleador es el que dispone que sea el 24, que sea el 31, que sea el día del cumpleaños y pues el trabajador tendría que acatar. Otra cosa bien diferente es que el empleador quiera concertarlo para hacerle la vida más agradable al trabajador y por ejemplo lo vemos en muchas empresas, escojan entre el 24 y el 31, entre el miércoles santo y el día de octubre, ¿sí? Y lo permiten. Pero si el empleador dice, yo quiero que ustedes se tomen como día de descanso el miércoles santo y el 24 de diciembre, sí es una orden del empleador y pues
por supuesto, tendríamos que entrar a cumplirlo, salvo que pues, permitan la concertación, repito, pero sí lo dispone el empleador. Ok. Acá, la última creo. Si se labora en casa, ¿también se tiene derecho al Día de la Familia? Claro, por supuesto, igual, porque trabajar en casa es la extensión de la oficina y no habría ningún problema. Entonces el empleador dice, mañana viernes tenemos Día de la Familia, jornada familiar y cada cual pues escoge su plan. Entonces pues yo ese día no me conecto y ese día o estoy en casa o estoy en el parque, pero tengo el día libre. Claro que sí. Dora, ya se animaron. Buenos días. Una pregunta para las personas que tienen contrato de manejo y confianza, en el caso que ellos tengan vacaciones, ¿esto los obliga a que deban estar atentos del correo electrónico y celular corporativo? Ok, ok. Ahí quedo yo como complicada en este sentido. Muy bien. Las vacaciones son necesarias para el ser humano, independientemente de que sea una persona de manejo, que sea una persona de confianza, o que sea un operario, o que sea un administrador. Y pues la idea de las vacaciones, y utilizo esta palabra coloquial, es que se desenchufe el trabajador. El hecho de yo estar prendido en el computador mirando a ver qué pasó, si esto, si la producción, si lo otro, pues realmente no se está logrando el objetivo de las vacaciones, que es que yo descanse. Y como lo digo, me desenchufe mentalmente, físicamente, psicológicamente me pueda desconectar. Pero por supuesto también es entendible que hay personas con unas grandísimas responsabilidades, ¿sí? Como por ejemplo, pues el gerente general, el representante legal, el tema financiero, y pues que habrá muchos temas que lo puedan ocupar. La recomendación es que definitivamente esa persona se pueda desconectar durante las vacaciones y lo que pueda hacer es nombrar a un encargado, a un suplente, pues que pueda atender y pueda estar disponible atendiendo todas las labores que él, pues que él ejecuta y que él hace. Ahora, si fue que la fábrica ya se incendió, pues por supuesto, yo lo llamo y que esté muy atento. Y aquí también quisiera señalar lo siguiente, la ley laboral faculta al empleador a interrumpirle las vacaciones cuando hay una necesidad del servicio extrema. Se incendió el edificio, pues el gerente general no puede estar en Cartagena de vacaciones, tiene que venir acá. Acaba de salir una reforma tributaria el 1 de enero y el señor está en París, pues tiene que venir acá porque lo tributario no me da espera. Es decir, casos absolutamente extremos, el empleador está facultado para interrumpir el disfrute de las vacaciones, no es que las pierda, sino más adelante las va a disfrutar, pero el empleador puede entrar e interrumpirlas. Entonces, para redondear aquí la respuesta, debe permitírsele el derecho a la desconexión, ¿sí? Y eso es una ley. Si bien esta ley dice que están exceptuados los trabajadores de dirección, manejo y confianza, ¿sí? También lo es que esa persona necesita descansar porque está en vacaciones. Eso es importantísimo para todos tenerlo en cuenta, que se le nombre a un suplente, a un encargado, a un responsable durante su tiempo que va a estar por fuera. Ahora, y tres, pues algo que resulta absolutamente lógico es que de todas maneras esa persona pues esté de alguna u otra manera un poco al tanto, así sea una vez al día, a ver si lo necesitan para alguna situación en particular o en especial. Pero la idea es que pueda entonces descansar. Listo, doctora. Creo que nos alcanza para 2 preguntas más. Sí, yo creo que el tiempo tenemos porque aquí ya vamos a ver lo que es la reducción. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿el Ministerio de Trabajo podría otorgar más horas extras aparte de las 2 diarias? No lo conocemos. No lo conocemos. Y la verdad es que cada vez más lo que se pide es que trabajemos menos, que seamos más productivos y que trabajemos menos. Y eso lo estamos viendo aquí de cara a la ley 2101 cuando nos habla de la disminución de la jornada. Lo que nos autoriza es 2, incluso a veces nos autoriza menos. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que usted trabaja de lunes a viernes 9 horas diarias, para poner un ejemplo, ¿sí? Y necesita horas extras, le autorizará una, porque la ley 50 de 1990 nos habla que el tiempo máximo que uno debería trabajar son las 10 horas, 8 horas ordinarias, 2 horas extras, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, más de esas 2 horas, no. Bueno, ahí creo que ya también nos están ayudando en el chat, pero la misma persona preguntaba si era necesario el permiso del ministerio para eso. Si no, la empresa no lo tiene, ¿qué pasa? Ok,
la resolución, tranquilo que es una obligación nueva, esta data como de 1967, creo, es algo así por el estilo. O sea, esto es una obligación o desde, bueno, eso tiene mucho tiempo atrás, pero básicamente la ley 50 de 1990, pues ya son veintitantos años de vigencia que demandó esa trascendencia y esa importancia de solicitar al Ministerio de Trabajo, quien es el ente que inspecciona, que vigila, que controla el cumplimiento de las normas laborales y, por supuesto, un tema de salud y seguridad en el trabajo es no laborar más de 2 horas extras. Entonces, por eso se debe tramitar ese permiso de la mano del ARL, también porque nos va a suministrar mucha información de cara a ver si el trabajador debe o no puede elaborar esas horas extras y que él conceda la autorización, y eso viene en una resolución y se debe publicar en todos los sitios de publicación que nosotros tenemos, porque la ley dice que en 2 lugares visibles, igual que el reglamento, pero pues si trabajamos virtualmente, pues no sé, publicarlo en los medios de comunicación que nosotros tenemos. ¿Qué pasa si usted no lo hace? Pasa que usted incumple la ley. Es decir, si la ley dice que y yo no lo hago, pues sencillamente la estoy incumpliendo. ¿Cuál es la consecuencia del incumplimiento? Una eventual multa por parte del Ministerio de Trabajo. Allí es el pecado que puedo llegar a tener. Y esas multas pueden ser indeterminadas, porque es el ministerio el que está facultado para tarifarlas y para tasarlas. La ley nos dice que máximo 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que eso es pues una plata bien importante, pero pues el inspector viene, tasa y nos puede multar. ¿Por qué? Porque no tenemos la autorización para trabajar horas extras. Eso es, digamos, lo más importante. Hoy reviste gran importancia, repito, porque el ministerio está haciendo visitas inesperadas, está haciendo visitas independientemente del sector y pues no tenerlo, pues no valdría la pena, ¿sí? No vale la pena porque es un documento sencillo que se debe tramitar. Bueno, sencillo no tanto, pero lo que quiero es que se puede hacer, que no le vale más y que lo tiene que hacer para poder cumplir entonces la ley. Y lo otro aprovecho igualmente, muchas veces me dicen, pero ¿qué pasa si trabaja más horas extras de las legales y finalmente se las pago? Y el trabajador está feliz. Perfecto. Entonces, el trabajador labora 4 horas extras diarias, para poner un ejemplo. Yo le pago las 4 horas extras, sean diurnas o no sean nocturnas, y el trabajador está feliz. Digamos que es así, porque en nómina le aparece y en sus prestaciones sociales le aparece todo el tema de las horas extras. Miremos la otra cara de la moneda. ¿Qué puede pasar? Uno, un incumplimiento a la ley laboral porque máximo son 2 horas extras. Entonces vuelve y juega el Ministerio de Trabajo en su función de inspección, vigilancia y de sanción con multas por haber violado esas 2 horas. Perfecto. Bueno, juega. Pero la segunda es la más importante, que es oculta, y es la afectación que puede haber de cara al sistema de seguridad, de seguridad de salud y seguridad en el trabajo. Seguridad, salud y seguridad en el trabajo. Entonces, un conductor de una tractomula que hace 14 horas diarias Bogotá, Bucaramanga, por decirlo de alguna manera, y él está feliz porque le están pagando todo, pero trabaja 6 horas extras, por poner un ejemplo, que hoy no está siendo como tan visible porque las empresas de transporte están teniendo cada vez más cuidado en eso. Y el señor en el pescador tiene un microsueño, y si ustedes conocen el pescador, pues eso es un abismo. Un microsueño implica que el camión se vino al abismo y el señor murió. Y ustedes dicen, bueno, tiene riesgos laborales, entonces viene la ARL Sura, pagó, pues no hubo ni siquiera atención médica ni quirúrgica, pues porque él murió en el acto. Bueno, la familia tiene una pensión de sobrevivientes y listo, y a la familia se le entregaron sus prestaciones sociales y su liquidación. Un minutico, ¿por culpa de quién murió el trabajador? Se puede preguntar el hijo. ¿Será que mi papá trabajaba o mi esposo trabajaba más de lo legal? Un minutico, aquí no hay un daño moral. Aquí no hay un lucro cesante por esta situación. Vamos a ver, Código Sustantivo del Trabajo, ¡pin! Lo encontré, culpa patronal. Y yo puedo iniciar un proceso contra la empresa señalando que hubo culpa del empleador en la muerte de mi papá. Digo, ¿culpa de qué? Si el señor fue el que se quedó se quedó dormido. Ojo, se quedó dormido, ¿por qué? Vayamos a la causa del asunto. Porque usted le demandaba trabajar más de 2 horas extras, trabajaba unas jornadas de 12, 14 horas y puso en riesgo su vida. Y ahí está, mire el resultado.
Por tanto, señor empleador, usted me dé daño emergente, me dé lucro cesante y nos metemos en el mundo de la responsabilidad que trasciende los límites o las prestaciones que me conoce la administradora de riesgos laborales. Entonces, ojo con eso, es trascender la hora extra. Porque estoy poniendo un caso extremo, pero igualmente lo hemos visto en factorías, ¿sí? Un señor tiene un microsueño, generalmente ocurre por el microsueño, y con las máquinas, con todo lo que ocurre en la industria, pierde el dedo, pierde la mano, pierde el ojo, pierde el pie, y tenemos unos problemas bien importantes de responsabilidad denominados culpa patronal. Así que recursos humanos, trabajemos para mirar formas para disminuir esas horas extras, para matricularnos en máximo 2 horas extras diarias. Muy bien, si quieres vamos avanzando y vamos a hacer preguntas ahora más tarde. Exactamente, y vamos entonces. Correcto. Entonces, señores, nos vamos a la ley 2101 del 2021, que es la que habla específicamente de la reducción de la jornada de trabajo. Y uno dice, bueno, esto, ¿de dónde fue? ¿De dónde sale? ¿Sí? ¿A dónde vamos? Si uno pensaría que es que hay que trabajar más y resulta que lo que está ocurriendo a nivel internacional y la experiencia la tenemos con diferentes países donde a menor jornada de trabajo, mayor tiene que ser la productividad. Y yo lo pongo de la siguiente manera. Cuando uno está en el colegio, en la universidad, y le ponían un examen de matemáticas y le decía a la profesora, tiene 2 horas para contestar el examen, uno estaba listo con el cuaderno, con el lápiz, con la regla, con el borrador, el tajalápiz. Y cuando le entregaban la hoja, uno arrancaba a contestar. Uno no se podía poner a pensar si me voy a rumbear o no, y si voy a invitar a almorzar, nada. Uno estaba concentrado porque tenía 2 horas. Eso es lo que se llama productividad. Por el contrario, señores, aquí les entrego el ejercicio de matemáticas. Tienen plazo para el lunes, 8 de la mañana, que me lo envíen. ¿A qué hora lo hacen? Domingo, 8 de la noche, y corran. Entonces, la invitación que hacemos con esta reducción de la jornada laboral es la siguiente. Esto es un tema de doble vía. En primer lugar, sí, hay una disminución gradual de la jornada. Trabajar menos horas por el mismo salario que hoy tenemos. Pero ¿cuál es la doble vía? A que usted sea productivo. Es un reto para mí, empleador, es un reto para usted, trabajador, y vamos a hacerlo en doble vía, para que en esa hora que le estoy quitando, que después van a ser 6 horas a la semana, usted sea tan productivo como hoy con las 48. Entonces, pues vamos a limitar actividades diferentes que tenemos y vamos a concentrarnos. Entonces, esto fue gradual precisamente para que el impacto a nivel económico, a nivel empresarial, pues no sea tan duro, porque pues esto para las industrias, para el comercio, pues va a costarle. Y esto pues es del año 2021. Esto no es reciente, pues no es de este año, pues. Entonces, la ley lo que nos dice es disminuya gradualmente. Si hoy son 48 horas, 15 de julio del 2023 son 47 horas a la semana. Y después vamos bajando 24, 46, 25, 44, hasta llegar al 2026 con 42 horas. La ley está funcionando. 15 de julio tenemos que ponerla en práctica definitivamente. Entonces, pues aquí vienen varias cosas. En primer lugar, aquellas empresas que trabajan 48 horas, pues desde ya van a tener un impacto, ¿sí? Aquellas empresas que trabajan 45 o menos, pues pueden sentirse un poco, digamos, tranquilas porque no las va a impactar, pero vamos a ver cómo va a ser su afectación desde el punto de vista del reconocimiento de las horas extras. Entonces, veamos acá en este cuadro que me parece muy interesante, elaborado por la firma, y es cuál es la afectación de esta reducción de la jornada. Entonces, si vemos ahí en la parte de arriba, en el número 1, los horarios de trabajo, pues necesariamente vamos a tener que ajustar la jornada en aquellas empresas donde trabajamos 48 horas y tenemos que bajarla a 47. Y punto número 2, pues de manera concomitante, pues vendrá la reforma al reglamento de trabajo, no a todo el reglamento, sino al artículo que habla de la jornada de trabajo, porque vamos a tener que hacer la disminución. Y aquí, antes de que se me olvide, hay un tema bien particular, y es que la disminución de la jornada lo hicieron semanal, no diaria. Y la Organización Internacional del Trabajo ya le dijo acá, ya nos dijo Colombia, oiga, señores, tiene que poner una jornada diaria.
porque aquí no la tenemos una jornada diaria. Quedamos en 47 horas a la semana, pero no nos habla de 8 horas diarias o de 7 punto tantas horas al día, como lo podemos ver de la lectura de la norma, y ya vamos a ver qué conclusiones podemos tener en ese sentido. Entonces, tenemos que ir al reglamento de trabajo y, por ejemplo, si hoy es 8 por 6, 48, pues mañana, ¿cómo va a ser? De lunes a viernes 8 y el sábado 7, por poner un simple ejemplo, ¿correcto? Y lo vamos a tener que hacer dentro del reglamento. Tercero, tenemos que revisar los contratos de trabajo. La recomendación es que en el contrato de trabajo jamás escribamos la jornada de trabajo. Eso tiene que quedarse en el reglamento. No vale la pena, porque si no yo voy a quedar muy atada a la voluntad del trabajador. Revisemos los contratos. Si por casualidad en el contrato tiene la jornada, pues que hagamos la modificación correspondiente. Punto número 4, el software de nómina. Que bueno, por fortuna aquí con Bitácora pues podemos chulear ese punto porque por supuesto Bitácora está al tanto y pues ya está, tiene listas las adecuaciones y las modificaciones para que el 15 de julio esto fluya o para el 1 de agosto. Eso es un tema que ustedes internamente pues estarán realizando porque pues la norma también es muy desafortunada que sea el 15. Seguramente la persona que hizo esta ley pues nunca ha estado de frente a una nómina y no sabe que pues esto no es un juego de cada día, esto es un juego mensual de 30 días y es quincenal exactamente y nos pone ahí varias cosas en juego. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, en el software vamos a tener que analizar y disminuir de 48 a 47, pero vamos a tener que analizar el valor de la hora como ahora más adelante lo vamos a hacer. En las horas extras, pues por supuesto, nosotros vamos a mantenernos con las 2 horas diarias, las 12 horas a la semana, pero vamos a ver la afectación que tiene en cuanto al valor o a la liquidación de esa hora extra se refiere. En cuanto al Día de la Familia, porque la misma 2101, y por eso quise traerlo a colación anteriormente, dice que cesa la obligación para el empleador de reconocer la jornada familiar cuando se llegue a las 42 horas. Cuando se llegue a las 42 horas. O sea, si hoy tengo 48, mañana 47, 46, yo sigo manteniendo la jornada familiar. Pero si hoy yo tengo 42 horas de trabajo semanal o menos, desde hoy, pues desde 2021, pude haber retirado esa obligación de conceder la jornada familiar. Repito, es una facultad del empleado. Pero si yo tengo una jornada de 42 horas o menos, porque así lo he concebido, tengo empresas de 40 horas a la semana, de 37.5, incluso tengo una organización, pues desde ya puede eliminar la jornada semanal, semestral, si es el deseo del empleado. Si su empleador quiere mantenerla, pues la mantiene, pero puede retirarla. Y por último, frente a las horas de recreación. Acuérdense que la Ley 50 de 1990 demandó la obligación de 2 horas a la semana para actividades recreativas, culturales y deportivas, aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores y trabajen la jornada máxima legal de 48, que mañana va a ser de 47, 2 horas recreativas a la semana. Cuando lleguemos al límite de las 42, pues va a cesar esa obligación. Sin embargo, no todo es color de rosa, porque la reforma laboral que cursa en el Congreso nos revive nuevamente estas dos obligaciones. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, estamos aquí con un tema tecnológico. Denos un minutico más y vamos avanzando. Y yo creo que podemos hacer nuestra tercera rifa aprovechando esta situación tecnológica que tuvimos, que ya lo vamos a canalizar. Sí, entonces, muy bien. Otro número. A ver, ¿alguien de los asistentes acá que me quiera ayudar? ¿Otro número? 5. Bueno, entonces el número 5 va igualmente a recibir un premio y es el checklist laboral elaborado por Barrera Palacio, un autodiagnóstico para estar listos y preparados para una eventual visita del ministerio, poder conocer cuáles son sus debilidades y de esa manera, pues, tener un plan de acción para poder corregir aquellos temas que están como chuequitos en la empresa. Y eso es para JC Viviana Franco. JC Viviana Franco. De Concesión Vial de los Llanos. De Concesión Vial de los Llanos, muy bien. Así que también, de Quinta se registró.
Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos 3 premios y ya aquí el técnico me dice que estamos listos para empezar, ya casi listos. Ok. Sí, aquí aprovecho también, doctora, para los clientes que son de 5, en este caso Bitácora. Al final de la sesión yo les voy a aclarar cómo vamos a hacer todos estos ajustes. Claro que sí, pues debemos hacerlos de forma automática, pero vamos a tener unos minuticos al final de la sesión para que yo les pueda aclarar todos estos temas. Ok, perfecto. No olviden entonces ingresar al chat y picar el enlace que les hemos mandado para el tratamiento de datos, que resulta muy importante para poderlos participar de todas las actividades que la firma Barrera Palacio pues ofrece en materia de conocimiento en temas netamente académicos. Leonel, aprovechando también, sí, la grabación de esta sesión la vamos a editar en la próxima semana y claro que sí, ustedes la podrán ver también en la página de Bitácora y aquí con nuestros aliados Barrera Palacio de Abogados también podemos tener la grabación de esta sesión. Muy bien. Bueno, teniendo en cuenta que está abierto y mientras que podamos hacer el ajuste correspondiente, pues vamos viendo varias cosas entonces. Lo primero, como les mencionaba, era que de 48 bajamos a 47 y vamos a llegar entonces hasta 42 horas a la semana. Es un gran desafío para las empresas, especialmente para aquellas que son industriales, comerciales, porque en efecto ellas iban a tener que estar más tiempo disponible hacia el público o atendiendo su propia industria, aquella que se mueve 24 horas diarias. Entonces, pues esto va a implicar muy seguramente contratación de nuevas personas que puedan atender esos tiempos, o en segundo lugar, que seguramente es lo que va a ocurrir a partir del 1 de julio, es el pago y el reconocimiento de una hora extra adicional. Imaginémonos 3 turnos de 8 horas cada uno. Pues va a haber un día a la semana donde no puedan trabajar 8 horas, sino van a trabajar 7 horas, razón por la cual va a haber una hora extra semanal y de esta manera ya quedamos listos. Una hora semanal y pues vamos a tenerlo que pagar entonces como hora extra. Vayámonos a un segundo punto bien importante para atender. Entonces, y es importante a todos, incluso para aquellas empresas que tienen jornadas de 45, de menores a 48 horas, y es la siguiente. El valor de la hora ordinaria se modifica. La ley, ¿qué es lo que dice? Que el salario se mantiene y la jornada se disminuye. ¿Qué les hace pensar eso a ustedes? Que por el mismo salario me van a pagar exactamente lo mismo, pero voy a trabajar 4.33 horas al mes menos. Es un tema matemático, sencillamente, no es un tema legal. Razón por la cual hoy en día nosotros hemos venido liquidando sobre 240 horas. ¿Cuál es la razón? 8 horas diarias, 30 días al mes, porque acuérdense que se pagan los domingos y los festivos, entonces yo divido siempre entre 240 horas para lograr obtener el valor de la hora ordinaria, como se los voy a mostrar en el ejemplo a continuación. Y ya no son 240 horas al mes, ¿cuántas horas voy a pagar? Pues voy a pagar 235 horas. El próximo año voy a pagar 230 horas, 220 horas, hasta llegar a 210. Repito, pues es un tema netamente matemático. Ustedes lo pueden ver aquí en el cuadro cuando lo vemos ya un ejercicio absolutamente práctico. Hoy yo tomo el salario mínimo legal mensual, lo divido entre 240 horas y me da que el valor de la hora ordinaria es de 4.833 pesos. Ahí está absolutamente claro. Pero en 15 de julio, independientemente de si yo trabajo 48, 47, 46 o 40 horas, lo que va a ocurrir es que yo lo voy a tener que dividir en 235 horas, que es lo que efectivamente voy a estar pagando con esta disminución. Y mire cómo el valor de la hora deja de estar de 4.833 a 4.936 pesos. Así, de esa manera, pues obviamente, al tener un valor de hora ordinaria un poquitico mayor, pues el valor del recargo nocturno, de la hora extra diurna, nocturna y del recargo dominical o festivo, pues necesariamente me va a tener que cambiar, como ustedes lo pueden apreciar aquí en la presentación. Entonces, sí será importante hacer esos cambios dentro de la nómina, que repito, por fortuna, pues aquí Bitácora tenemos esta gran solución, este gran software que nos va a permitir pues todo ese
ese cambio. Ahora, ¿qué va a pasar con las 2 horas recreativas que, como yo les decía, en aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores y que laboren la jornada máxima legal tienen que reconocerle 2 horas incluidas dentro de la jornada, esas 2 horas para actividades recreativas, deportivas, culturales, académicas, de capacitación? Entonces, pues la idea es que va, si el empleador lo quiere, siempre si lo quiere, porque acuérdense que el empleador siempre puede dar más y más y más, pero si él no quiere dar sino lo legal, pues puede ir reduciendo el tiempo de jornada recreativa hasta llegar al año 2026 con sus 42 horas y llegar a reconocer 0. Entonces, pues eso se hace de manera paulatina para poderlo entonces aplicar. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que se encuentran a distancia? Pues va a aplicar la disminución de la jornada. Claro que sí. ¿Y va a aplicar a todos los empleadores? Claro que sí, para todos los empleadores. Entonces, independientemente de que sean teletrabajadores autónomos, teletrabajadores suplementarios, remotos, trabajadores en casa, trabajadores en sitio, pues definitivamente lo que estamos hablando es que la reducción es general y nos dice de 47 horas. Si tenemos jornadas de tiempo parcial, pues bueno, realmente ahí no debería afectar nada porque recordemos que tenemos la jornada ordinaria, es el tiempo convenido por las partes. Y si el mío pues es de 24 horas a la semana, no va a haber un impacto, más allá del impacto, quiero repetir, de los recargos que tenga que pagarle en caso de este trabajador. ¿Puedo tomar los tiempos de descanso como laborales para la disminución? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque recordemos, y por eso lo dijimos al inicio, estos tiempos de descanso del almuerzo, de la cena, pues no se contemplan dentro de la jornada laboral. Así que tiene que ser efectivamente visible ante los ojos del colaborador esa reducción para este año de 1 hora. ¿Se modifica el pago de los recargos dominicales y nocturnos? Pues no, vamos a mantener el 0,25, el 0,75, el 0,35, el 1,75, o sea, lo que tenemos. Lo que se va a reformar, no a reformar, a modificar, por supuesto, es el valor por la razón que acabo de mencionar. ¿Qué pasa si ya estoy en una jornada de 40 a 42 horas? Pues la verdad, como lo hemos mencionado, no va a tener un gran impacto, pero sí podemos aplicar varias cosas. Uno, pues desde ya, si es el deseo de la empresa, pues eliminar la jornada semestral. Si es el deseo de la empresa, pues eliminar las 2 horas recreativas, pero seguramente no las tenía porque trabaja menos de las 48 horas, ¿correcto? Y de todas maneras, va a tener que revisar el valor de la hora, como lo mencionamos, porque independientemente de la jornada, pues que habrá hacer. Muy bien. ¿Qué pasa si establecí jornada de 48 horas, pero en la práctica no se trabaja? Eso es un punto bien interesante y que invitaríamos a todos aquí los asistentes a revisar cómo está redactado el reglamento de trabajo por varias cosas. Si bien hoy la ley habla de 8:48, eso es lo que dice la ley. Yo voy al reglamento de trabajo y puedo decir 8:48 de lunes a sábado. Pero otra cosa bien distinta a lo que pueda llegar a ocurrir en la realidad. Esto no le ocurre a todo el mundo, pero le ocurre a algunas empresas, que la realidad es otra y es diferente a la que se manifiesta en el reglamento de trabajo. Entonces, será necesario aterrizar un poco a la realidad porque la realidad es lo que prima en materia laboral. Entonces, si bien lo dice el reglamento de trabajo, también lo es que si en la práctica yo manejo otra jornada diferente, por ejemplo, 9 por 5, 45, y no 8 por 6, 48, como lo dice el reglamento, realmente lo que viene a aplicar es la realidad. Porque pues lo tenemos constitucionalmente hablando y legalmente hablando, que el principio de la primacía de la realidad es lo que prima en nuestra materia. Es decir, que en caso de que se presente un conflicto, una discordia entre lo que ocurre en los hechos y lo que ocurre en el campo de los documentos, en materia laboral se le da preferencia al campo de los hechos. ¿Cómo? Pues a través de otras pruebas, de otros medios de prueba. Entonces, es importante y recomendable
revisar cómo está redactado nuestro reglamento de trabajo, si se ajusta a la realidad. Y si no se ajusta a la realidad, yo los invito a repensar y mejor dejarlo para lo que ocurra, pues dejarlo plasmado dentro de ese reglamento de trabajo. Otra pregunta que ya lo hemos visto de alguna otra manera, ¿qué ventajas tengo si paso ya a las 42 horas? Pues puedo eliminar la jornada semestral, puedo eliminar la jornada recreativa y pues eso implica necesariamente un ahorro importante entonces para el empleado. Ahora, ustedes saben que a nivel mundial pues se está estudiando de una manera bien importante el hecho de disminuir la jornada, incluso estaban los pilotos que están atendiendo son de 4 días a la semana, ¿sí? Como un tema bastante interesante para que el trabajador pues tenga más a su servicio, pues esa posibilidad de vida familiar, de vida de deporte, de estudios, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto podría llegar a traer una gran calidad de vida para algunas organizaciones, algunos empleadores, pues por supuesto a los trabajadores y su familia, pero cada caso es particular y pues necesitamos entonces estudiarlo de fondo. ¿La reforma laboral afectaría esta norma? Pues lo que está haciendo la reforma laboral que hoy cursa en el Congreso de la República es que mantiene lo que dice la ley 21 de 01, ¿sí? La mantiene exactamente igual como lo acabamos de ver, pero lo que sí nos hace es revivir nuevamente el tema de la jornada familiar y de la jornada recreativa. Repito, la reforma laboral está en este momento en debate ante la Comisión Séptima, o sea que no tenemos todavía ley. Hasta que no haya ley, pues no debemos anticiparnos a lo que pueda entonces llegar a ocurrir. Muy bien. Yo me voy a adelantar acá simplemente para poderles mostrar a ustedes algunas cifras y pues se los dejo para que lo tengan de qué es lo que está ocurriendo en la jornada laboral semanal legal pues en los diferentes países del mundo, pues no solamente en América Latina, sino que lo que se presenta en la OCDE y lo que se presenta pues en Europa, donde la tendencia que nosotros estamos viendo a nivel mundial es a la disminución de la jornada. Por supuesto, la ley es la que pues, nos lleva por ese camino y por esa directriz para poder llegar a trabajar, no digo yo que lo mínimo posible, pero sí el tiempo donde mayor productividad podamos llegar a rescatar y podamos tener. Y simplemente un ejercicio que uno podría hacer al interior de la empresa es, ¿cuánto tiempo me dura la productividad como trabajador? Es decir, ¿cuánto tiempo dura mi concentración frente a la realización de una tarea? Si el hecho de estar 8 o 10 horas sentadas en el caso de una oficina, yo estoy dando lo máximo, o si definitivamente lo que vemos es que 4 horas es cuando se rinde lo máximo y las otras 4 horas son muertas. Esta es una gran oportunidad para hacer ejercicios en la empresa, poder medir ese clima laboral al interior de la empresa, poder saber cuál es la productividad, tener indicadores de gestión, medirlos y encontrarlos para no quedarnos en ese pasado donde los tiempos y los movimientos son los derroteros de nuestra organización, por supuesto. Muchas actividades, especialmente las industriales o comerciales, pues se manejan por tiempos y movimientos, pero muchas otras no, y por eso vemos como una gran oportunidad para poder realizar la implementación de esta jornada laboral, esta implementación de esta disminución de la jornada laboral. Muy bien, pues hemos llegado hasta el final. Como les decía, pues esta última parte realmente pues era muy corta para que lo puedan entonces ustedes tener en cuenta, porque el hecho de que trabajen 45 horas no quiere decir que les va a impactar, nos va a impactar en el valor de la hora, por supuesto, y vamos a tener que revisar y hacer una pausa en la acción y notificar pues a las directivas cómo va posiblemente a aumentar el presupuesto si es que en esa empresa trabajamos horas extras. Yo los quiero invitar a todos ustedes a que puedan copiar este código QR y puedan entrar y mirar nuestra página web y poder mirar efectivamente todo el tema de las guías de disminución de la jornada laboral. También tenemos otras guías como el manejo y la administración de los fueros
de salud, de los fueros de pensiones, pues tenemos todos unos avances importantes sobre la reforma laboral y tenemos nuestro fabuloso herramienta recientemente sacada al comercio que se llama el checklist laboral, para que, bueno, lo curiosen y quizás se animen entonces a obtenerlo. Entonces vamos a seguir con algunas preguntas que tengamos. No olviden, por favor, dejar sus datos ahí en el chat. En el chat no, en el enlace que tengo para poder tener la autorización del tratamiento de datos. Cuéntame qué otras preguntas tenemos. Bueno, doctora, tenemos 15 minutos más. Okay. Voy a tomarme 2 o 3 también para aclarar en cuanto a Bitácora 5 y pues todo el tema de la aplicación en desarrollo, cómo lo vamos a hacer ya con todo esto que nos acaba de explicar la doctora María Lucía. Entonces, Bitácora y 5Soft ya está trabajando en toda la acomodación del desarrollo para que ustedes en sus empresas, los que ya son clientes de nosotros y para los que no se animen, puedan hacer la parametrización de la reducción de la jornada laboral. Estaba ya mencionando la doctora 235, pero entendiendo todo lo que nos ha dicho la doctora María Lucía, sabemos que no todas las empresas tienen esta jornada laboral, entonces para Bitácora va a ser personalizable, obviamente, pues atendiendo a esa vida real que nos mencionaba también la doctora María Lucía, que pues de pronto no se ajuste tan al detalle a la norma. Pues Bitácora va a tener esa posibilidad en donde cada empresa, cada usuario, pues ya evaluando su realidad interna, va a poder configurar dentro de Bitácora esas jornadas laborales. Y automáticamente hablando, pues respecto a esa jornada que se configure en la parte principal del sistema, pues en la hora, como bien lo mencionaba, se va a calcular de manera automática. Entonces se va a recalcular, no va a cambiar su salario básico, se va a recalcular su valor de hora y cuando registren novedades como horas extras, recargos que ya vienen predeterminados, que ya lo hemos hablado durante la sesión, pues el sistema automáticamente va a calcular esos recargos, esas horas extras y pues lo va a incluir también de forma automática en los periodos de nómina. Entonces, para este mes, aplica desde julio, pero para este mes, junio, pues vamos a estar trabajando en esto por medio de comunicaciones internas para nuestros clientes, comunicados, otro espacio muy similar. Vamos a hacerles llegar y pues para que ustedes conozcan cómo lo vamos a manejar. También hay un punto importante y es la fecha de aplicación. Ya la doctora nos mencionaba, 15 de julio, pues que nos corta un poco estas empresas que tienen también la nómina quincenal, o sea, ahí va a ser un poco difícil, pero incluso en ese punto, Bitácora va a tener la capacidad de empezar el 15 de julio, si cada empresa lo desea, a aplicar la nueva jornada. ¿Qué va a pasar? Que del 1 al 14 de julio, los recargos, horas extras que ya se hubiesen ingresado con esto, sin este cambio, pues van a quedar quieticos. Y a partir del 15, si la empresa sí lo desea y lo configura, va a empezar la nueva reducción de la jornada con un nuevo valor de hora, ¿sí? O si la empresa dice desde el 1 de julio, o si la empresa dice desde el 1 de agosto, que también nos lo mencionaba la doctora, pues ya va a ser una decisión interna. Conclusión del tema, Bitácora es adaptable, configurable y pues de eso va a depender básicamente que las horas extras y recargos se calculen respecto a la jornada que se parametrice. Eso quería aclararles. Bueno, entonces retomemos las preguntas que nos quedaron. Voy a devolverme aquí un poquito porque nos quedaron unas respecto a la jornada y a los permisos. Doctor, usted nos mencionaba sobre una multa o sanción por el incumplimiento de la ley. Cesarela nos pregunta en dónde podemos encontrar esas multas o sanciones por ese incumplimiento. Bueno, pues se encuentran en la ley. Hay una ley, pero no me acuerdo en este momento el número como tal, pero con mucho gusto nos escribes y yo te mando incluso ahí lo que está en la ley, donde es esa, digamos, por Código Sustantivo del Trabajo, el Ministerio de Trabajo que tiene la facultad o su función es la inspección, la vigilancia, el control, el cumplimiento del Código Sustantivo del Trabajo y de las normas laborales en general, pues ahí dice que él puede multar. Y tenemos una norma especial particular donde nos señala que es hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero no me acuerdo de la norma. Pero con todo gusto nos escribes y yo te mando la norma. Listo.
Otra persona nos pregunta, ¿los consorcios pueden solicitar también estos permisos de las horas extras al Ministerio de Trabajo? Yo en este momento no recuerdo muy bien, porque en eso hubo un cambio, porque resulta que los consorcios, al no tener una personería jurídica como tal, tenían que tramitar estos permisos y el reglamento las empresas consorciadas. Pero luego hubo un cambio en ese sentido y dijeron, no, pues definitivamente esa persona puede hacer los trámites correspondientes para tener un reglamento, para tener una autorización de horas extras y todo lo demás, e incluso para contratar a los trabajadores de manera directa. Listo. Buenos días, nos dice el invitado. Mi empresa es una constructora y dependiendo de la fase en que se esté ejecutando la obra, se requiere tiempo extra de alguno de los empleados. Pero si el permiso no se saca teniendo en cuenta que no es una determinación de tiempo extra concurrente, es decir, puede que sea ocasional, ¿se podría sustentar ante el ministerio que no se maneja constantemente este evento? No, la respuesta es no. Definitivamente eso es como el pase. No, es que el niño usa el carro una vez al mes. Tiene que tener pase por esa vez al mes. Acá, no, es que las horas extras son, pues de pronto, tenemos que tener antes del trabajo de hora extra, tenemos que tener la resolución del Ministerio de Trabajo, definitivamente. Puede ser un trabajador, pueden ser 10, puede ser un tema eventual, puede ser un tema ya estructurado y establecido. Tenemos que contar con el permiso del Ministerio de Trabajo. Aquí hay una gran ventaja y es que la reforma laboral dentro del proyecto de ley establece la eliminación de ese permiso del Ministerio, pero hoy sigue vigente. Y pues lo que vemos es que es una gran oportunidad para el Ministerio hoy sancionarnos por no tener la resolución. Eso es lo que estamos viviendo hoy las oficinas de abogados con estas visitas sorpresivas y de ahí es donde nos están encontrando reglamentos de hace 20 años, el reglamento de higiene sí lo tiene en Pilo, pero la hora extra no, y las comunicaciones a los trabajadores informándoles sobre las horas extras y el pago tampoco, y de ahí, pues, bueno, ¿y qué me dicen del Comité de Convivencia Laboral y del Comité Paritario de Salud? Pues nos están fuertemente presionando para que tengamos eso y en las visitas están identificando esos errores que nosotros tenemos. Igualmente que hay que trabajar fuertemente en todo lo que es el tema de igualdad de género, no discriminación, mecanismos preventivos de conductas que fueran configurantes de acoso laboral, así pues por supuesto como el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la seguridad social se refiere, aportes, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, aumenta la importancia en tener ese básico legal al día, pues para que uno camine sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Bueno, esta creo que es para mí. Respecto a lo que mencioné de si Bitácora sí es un software de nómina, es un invitado externo. Es el software. El software de nómina. Y adicionalmente, para Elizabeth, que nos estaba preguntando si ustedes como usuarios ya actuales de nosotros van a tener que configurar las jornadas, aquí hago una aclaración. Bitácora va a sugerir lo legal, que digamos, ya el cuadro de la doctora nos quedó bastante claro, que para el 2023 son 235 y así sucesivamente hasta el 2026. Pero esas jornadas, ustedes o en la necesidad de cualquier empresa, pueden modificarlas. Entonces va a quedar un estándar, pero pues ustedes van a poder entrar a modificarlos dependiendo pues de la realidad de la compañía. Bueno, aquí hay una doctora. Bueno, el hecho de la disminución de la jornada laboral es un tema para revisión de turnos y jornadas. Sí. Ya vimos que impacta la forma de calcular horas extras y recargos. ¿Hay otros procesos a considerar en la nómina que deban cambiar? Aparte de los que mencionamos. A mí se me ocurre algo, pero creo que estamos a la espera. Usted me corrige, doctora, el tema de la pila, de ese campito de las 240, pero hasta el momento no sabemos. No sabemos hasta que no haya una resolución sobre el particular, pero de resto no, pues tenemos que atender, por eso en el mapa estratégico ahí está, pues tenemos que atender el reglamento de trabajo, tenemos que revisar el contrato de trabajo, tenemos que mirar la jornada semestral, las 2 horas recreativas, pues en cuanto a la nómina se refiere, pues el aumento del valor de la hora ordinaria, si voy a pagar horas extras, pues presupuestar el valor de las horas extras
porque pues, el trabajador tendrá que atender el turno correspondiente. Realmente no creo que se me escape algo más. Creo que estamos bien. Pues acá nos mencionan, sí, la fila, pero pues hasta no tener norma estamos ahí a la espera. A la A ver espera. qué nos Y cambia la fíjate, fila. muchas empresas están muy tranquilas y dicen, ay, pues de 48 a 47. Ya, o sea, no hay problema. No es que exista problema, es que hay que implementar la disminución de la jornada laboral. Esa es la recomendación y por eso, digamos, la importancia para 5 de poderles exponer esto, porque es importante. Puede ser que para unos el proceso sea más profundo y el otro sea un poco más sencillo y ligero, independientemente del tamaño de empresa, independientemente del número de horas que actualmente trabajen. Debemos hacer una pausa en la acción y mirar cómo vamos a implementar gradualmente. Porque hoy estamos mirando lo del 15 de julio, pero las empresas tienen que mirar qué va a pasar en el 2026 porque esto va directo al presupuesto, ¿sí? Especialmente en aquellas empresas industriales, comerciales, pues esto va directo al presupuesto y tenemos que prepararnos porque la ley 2101 salió hace 2 años, y la estamos revisando solamente hasta ahora. Entonces, que no nos vaya a tomar por sorpresa la disminución a las 42 horas que nos trae el año 2026. Bueno, nos quedan 5 minutos, doctores, si le podemos acá pausar un poco la presentación ya para dar la despedida. Ok, claro. Bueno, aquí en el chat también les compartimos de parte de 5Soft y Bitácora una encuesta, pues nos sirve muchísimo como retroalimentación para este tipo de espacios, para saber qué necesitan ustedes para espacios a generar en un futuro. Darle las gracias, doctora, mil gracias por este espacio, a usted, a Barrera Palacios, como siempre, por estos espacios tan importantes. Bueno, Lady nos escribe, ya que nos quedan 5 minutitos. Claro, Lady. ¿Las prestaciones sociales se afectan con la reducción de la jornada laboral? No veo ¿O en porque, empleados por horas? Tal vez. bueno, en empleados por horas pues habría que entrar y pues revisar al tener en la consideración del aumento del valor de la hora que se le debe pagar. Pero de por sí no, porque fíjate que en materia de prestaciones sociales tenemos que tener en cuenta 2 factores. Es uno, el tiempo de servicio o el tiempo para la liquidación de esa prestación, en el caso de la prima del primer semestre, y 2, el salario base de la liquidación, que en el caso de la prima, pues el último salario de junio o el promedio, bueno, en fin, lo que ustedes ya han visto. Entonces, no vería la afectación, porque muchas veces, por ejemplo, las empresas, o más que todas las personas naturales, se complican cuando tienen trabajadores por días. No, es que el trabajador viene solamente el lunes, miércoles y viernes, entonces ¿cómo liquido la prima? ¿Cómo liquido la cesantía? Se liquida exactamente igual. ¿Por qué? Porque donde se impacta es en el salario base de liquidación. Entonces, si yo tengo una persona que me trabaja 48 horas a la semana y gana 1.200.000 pesos, pues va a tener de cesantía el millón más el auxilio legal de transporte, la prima 600.000 más el auxilio de transporte, eso es absolutamente claro. Si trabaja lunes, miércoles y viernes, pues no se gana 1.200.000 al mes, sino se ganará 800. Entonces, el salario base será 800, pues más el auxilio de transporte, por el número de días trabajados que van a ser los 180, y su prima va a ser de 400 más el auxilio legal de transporte, ¿sí? O sea, donde impacta es el salario, no en los tiempos trabajados. Entonces, no veo que haya una afectación en ese sentido. Listo, doctora. Bueno, creo que nos faltan dos. Ay, dos rápidamente, te damos dos números, Para- dos números. Bueno, a mí se me ocurre que el 7, que es mi número preferido, y tu número preferido, ¿cuál es? El 3, pero ya lo dijeron. Entonces, 35. Ok, 35 y 7, y bueno, nos vamos con los últimos dos premios, 2 checklists de la firma Barrera Palacio de Abogados para que usted pueda hacer un autodiagnóstico y mirar qué tan preparado está para la visita del ministerio y poder trabajar para poder obtener, atender lo que necesita o el reglamento o las horas extras o todo ese tipo de cosas. Entonces, ese autodiagnóstico será enviado en la tarde de hoy, a más tardar mañana. Totalmente gratuito para que lo disfruten ustedes como clientes de 5 que son. ¿Quiénes son? Tengo a Paula Quiroz, de Arquitectura y Concreto, Paula, muy bien. Paula Quiroz, de Arquitectura y Concreto. y el 35
es para Judy Aristizábal de Bienes y Bienes. Muy bien. Judy Aristizábal de Bienes y Bienes. Bueno, pues muy bien. Un gusto que puedan llevarse pues esos premios y pues muy rico haber estado en el día de hoy con ustedes tratando de este importante tema. Esperamos próximamente poder mirar reforma laboral, reforma pensional, Salud. bueno, pero De de pronto no nos toca tanto, ¿no? No nos tocaría Ay. tanto como empresa como tal, pensaría yo, más allá de Sí, saber cómo va a ser el sistema el sistema. funcional. ¿Ok? Listo. Entonces, Doctora, mil gracias. Nuevamente, gracias a todos por asistir y nos esperamos en una próxima ocasión. bueno, súper, muchas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias a Cinco por este fabuloso espacio. Gracias.